Me cubrí las orejas con el cobija, pero no encontraba manera de apagar esos ruidos que, más que molestarme, me provocaban malestar, muy malestar. Se trataba de esos susurros entre dientes, murmullos rítmicos del lecho al ritmo de lo que estaban haciendo al otro extremo del pasillo. La madera del colchón impactaba la pared con un sonido continuo y seco, y en algún momento oí el tintineo de un vaso contra la mesita de noche. Salí. Mi garganta se encontraba seca como un campo sin precipitación, y mi corazón palpitaba con ira en mi pecho. Con fuerza cerré los ojos, pero las imágenes se construían por sí mismas en mi mente. Ya había pasado demasiado tiempo sin hacer nada, y la verdad es que hasta mi suegro poseía más de lo que yo. ¡Qué ironía! A mis años y sintiéndome como si fuera una viuda en vida, mientras el padre de mi esposo disfrutaba su excelente mañanero con una energía admirable. Observé el reloj en el buró, a las 5:15 del día. ¡Qué pobre! Desde antes del alba y todavía permanecían en su rutina. Sentí un nudo en la garganta, una combinación de rencor e inquietud. Su acompañante no dejaba de hablar con una dulzura que me envolvía en mi interior, como si en vez de escuchar su gozo, yo misma lo deseara con desesperación. Y mientras aguardaba a mi esposo, el seguro se encontraba allí, entre risas y copas, y las luces de un bar, desperdiciando la madrugada en bebidas y risas vacías. No fue la primera ocasión. Lo despedía por la mañana, pero siempre desconocía si volvería esa noche o hasta el día siguiente. Y cuando regresaba, apenas me miraba, cayó en la cama y durmió hasta el mediodía. Y de lo demás, ni mencionarlo. Le pesaban mis caricias y mi cuerpo le resultaba indiferente. Me puse de pie sin reflexionar, con el cuerpo tembloroso por algo que no comprendía completamente. Quizás era ira, quizás era esa fervorosa necesidad que me inundaba dentro. Me envolví en una bata de satén y la acomodé firmemente a mi cintura, como si lograra acomodar mis ideas. Me he calzado unas zapatillas de felpa que neutralizaban cualquier ruido, y abrí con cautela la puerta de la habitación. El corredor estaba sombrío, con solo un poco de luz escudriñando bajo la entrada de mi suegro. Observé a ambos costados y hice un avance gradual. El suelo apenas crujía bajo mi peso, pero cada movimiento me parecía un ruido en el silencio de la vivienda. No estoy seguro de qué estaba realizando. Quizás simplemente la necesidad, el anhelo de observar aunque fuera un reflejo de lo que se me resistía desde hace mucho tiempo. Me agarré a la pared, experimentando la aspereza del papel de parquet en mi piel. La puerta de su cuarto estaba abierta, y desde ese lugar entraban sombras alargadas que bailaban en la penumbra. Mantuve la respiración y me puse de pie, ya que si me levantaba, mi silueta se reflejaría en la ventana y desacreditaría mi negligencia. Observé la voz de la joven fluyendo por la fina pared, un murmullo enigmático que se deslizaba en la penumbra del hogar. ¿Quién más habita aquí?, indagó ella, con un tono lúdico, casi infantil. Mi suegro, con su voz profunda y serena, contestó sin vacilación. Mi hijo y mi nuera, pero ellos están bien dormidos en este momento, o quizás mi hijo no está. Ofreció una breve risa, como si eso no le importara en absoluto. Se produjo un corto silencio, solo interrumpido por el zumbido de un mosquito en el área del pasillo. Después, la voz de la chica volvió a surgir, en esta ocasión en un murmullo prudente. ¿Y será que tu nuera no nos oye? No deseo que eso suceda. Su tono presentaba un tono de preocupación, pero también de emoción moderada. Mi suegro se rió con dientes, esa clase de risa que se relaciona con hombres que han experimentado demasiada vida y ya no tienen temor a nada. Tranquila, dijo con una voz serena, casi materna. De todas formas, ya es una mujer, y está al tanto de todo esto. Se detuvo, como si ponderara sus palabras,
y después agregó con un toque de humor: «Aquí el único inconveniente sería si también se le antoja a ella». Se sintió un suave impacto, como si la chica le hubiese dado un pequeño empujón de juego. Luego, una carcajada delicada y entrecortada que inundó el espacio con su vibrante vibración. «Ay, no, definitivamente no tienes solución», dijo con esa combinación de diversión y vergüenza que revela un coqueteo sin arrepentimientos. Desde mi posición, con el corazón palpitando en mis sienes, percibía cada palabra como si fuera un cuchillo que se deslizase por mi piel. El aire contenía algo denso, una electricidad invisible que se encontraba flotando en el hogar durante la madrugada. El anticuado reloj de pared marcaba cada segundo con su constante tic-tac, como si también presenciara aquella escena prohibida. Yo firmé los puños sin corromperme. No estaba seguro de si lo que me estremecía era la rabia, la sorpresa o un cosquilleo inusual que no deseaba identificar. Se aproximaba a inclinarme lo suficiente para observar algo cuando, de pronto, el característico chirrido de la puerta de la calle me derretió la sangre. Observé los pasos suaves y el ruido de las aves impactando la mesa de la sala de estar. Mi esposo estaba a punto de llegar. El pánico me inundó el cuerpo como un fuego en llamas. Me levanté bruscamente, con el corazón casi saliendo por la boca. No podía permitirme que me viera espiando como una mujer deseosa de tener lo que no poseía. Retorné a mi cuarto, con el pulso desbocado y la respiración entrecerrada. Pude entrar justo en el momento adecuado para deslizarme bajo las sábanas antes de que él cruzara el pasillo. Apenas cerré los ojos cuando experimenté su peso caer en la cama junto a mí, con el aroma agudo del vino envolviéndolo como un aroma ajeno. Ni siquiera se despojó de la ropa, simplemente se dejó caer, volteándome. Me percibía como un fuego encendido en medio de la tormenta, devorándome en un fuego que no hallaba consuelo. Mi piel estaba ardiendo y el ambiente estaba lleno denso, pesado, lleno de un anhelo insatisfecho que me calaba hasta los huesos. No me preocupó la condición de mi esposo, ni su aparente indiferencia, y sin darle muchas consideraciones, me volteé hacia él. Llevé una mano a su espalda, experimentando el calor de su piel bajo el tejido arrugado de su camisa, y le di un beso dulce en la nuca, aguardando alguna reacción. Sin embargo, en vez de aproximarme, me empujó con dureza y me masculló con voz aguda: «Tranquila, mujer, que ahora no estoy preparada para eso». Fue todo lo que expresó antes de volver a su letargo. Durante un instante, permanecí inmóvil, con los labios todavía entreabiertos y la mirada fija en su espalda. Después, tomé un profundo suspiro y me concentré en el techo del cuarto, observando con la mirada las sombras que proyectaban las ramas de los árboles a través de la ventana. Mi mente, desleal, me impulsó a imaginar el aspecto de mi suegro. Su voz profunda resonó en mi mente, sus gestos tranquilos, su mirada siempre constante y confiada. Me mordí el labio inferior y me puse de pie con una resolución que desconocía poseer. Apenas experimenté la calidez del terreno en mis pies calzados. Me aproximé al espejo del tocador y me percaté de mí mismo por un momento. Mi pelo enredado se deslizaba en ondas rebeldes sobre mis hombros. Mis mejillas poseían ese resplandor sonrojado que acentuaba mi ansiedad. Observé detenidamente a mi esposo, que roncaba de manera suave, ajeno a mi preocupación. «Si no deseas esto», murmuré con una leve sonrisa, «se lo otorgaré a otra persona». Porque si algo tenía en mente, era que no me iba a quedar sin comida. Aún había mucho sobre la mesa en esta vivienda. Con manos inquietas, deslicé mi ropa entre las telas hasta conseguir lo que ansiaba. Una blusa de cuello en formas de nubes sin mangas, tan suave que al colocarla en mi piel, sentí como si apenas me cubriera. La acaricié delicadamente con las puntas de los dedos antes de deslizarla por la cabeza.
La tela se ató a mi cuerpo como si fuera una segunda piel, delineando cada curva con una delicadeza cautivadora. Para intensificar el sabor, estaba totalmente despierta debajo, experimentando el roce fresco del aire en mi piel al ser descubierta. Me estremecí de manera suave, como si un escalofrío anticipado me recorriera por la parte posterior. Me envolví en un pantalón vaquero desgastado, de los que se ajustan correctamente, y me calé unos tenis para ocultar mi auténtico propósito. A pesar de que comprendía que cualquier ojo perspicaz podría interpretar mi juego por la forma en que me movía. Me aproximé al tocador y ingerí mi loción favorita, la cual emitía un perfume de vainilla y almizcle, estimulante y cálida. Con pasos suaves, la apliqué en mi cuello y mis mejillas, permitiendo que el aroma se fusionara con el calor de mi piel. Respiré hondo, apreciando el aroma que se encontraba en el aire a mi alrededor. Con una última mirada al espejo, acomodé un mechón rebelde detrás de mi oreja y abandoné el cuarto, rumbo a la cocina. El suelo crujió suavemente bajo mis pasos, y en el hogar a oscuridad solo se percibía el zumbido remoto del refrigerador y el tic-tac suave del reloj de muro. El aire de la mañana era expectante, como si las sombras mismas retenían la respiración, a la espera del próximo desplazamiento. El perfume del café recién preparado se fusionaba con el del ajo que se sofría en la sartén, generando una mezcla intensa y acogedora que se mantenía en la cocina. Cuando estaba moviendo la cuchara de madera con cautela, de repente oí un murmullo en el corredor. Elevadas voces, entrecortadas, casi cómplices. Me lavé las manos en el delantal y atravesé la puerta con cautela. Ahí se encontraban mi suegro con su traje erguido y seguro, y una chica que caminaba junto a él con la delicadeza de quien sabe que la están mirando. Ella parecía una dama, de las que se arreglan incluso para ir a la tienda, con el cabello meticulosamente arreglado y un vestido de tela suave que se añadía con elegancia a sus curvas. Cuando me vio, mi suegro alzó la mirada con la misma serenidad habitual. «Buenos días», expresó con su voz profunda y tranquila. La chica, con una ligera sonrisa en sus labios coloreados en rojo, reiteró el saludo de manera respetuosa. «Hola», contesté sin levantarme de mi lugar, manteniendo la cuchara todavía en mi mano. Observé que mi suegro abrió la puerta, y como es habitual, se despedía de la joven con un beso en la mejilla. Ella le sonrió antes de marcharse, como si entendiera que ese momento de cariño se disiparía tan pronto como alcanzara el límite. Mi suegro ingresó a la cocina y se acomodó en la mesa, tomando el aire de alguien que no tiene nada que ocultar. Se atravesó el cabello con su mano y inhaló con placer el aroma que se encontraba en el aire. «¿Qué aroma agradable tiene el café?», comentó, acomodando su silla. «Déjeme servir», contesté mientras agarraba una taza de la estantería y derramaba el líquido oscuro y humeante. El eco del café que se precipitaba en la porcelana parecía inundar el espacio con una rapidez hipnotizante. A medida que él removía el azúcar con la cuchara, experimenté un cosquilleo de curiosidad que me recorría el cuerpo. Existía algo en su forma de vivir que me parecía incomprensible, y la intriga me sujetaba la garganta como si fuera un secreto que anhelaba descubrirse. «Suegro, ¿puedo hacerle una consulta personal?», Swin solté sin darle mucho tiempo de consideración. Él alzó la mirada con una ceja curvada y una sonrisa tan solo dibujada. «Claro», respondió tranquilamente. Inspiré intensamente, intentando hallar las palabras adecuadas. «¿No le preocupa que de pronto se enferme?». El roce de la cuchara con la taza se detuvo. Su rostro cambió por un momento antes de regresar a su carisma habitual. «¿Enfermarme? Pues considero que no soy de hierro, y puede suceder en cualquier instante». Me mordí el labio, creyendo que necesitaba aclararme más. «Bueno, tiene razón en eso,
Pero yo quiero decir que... ¡Ay! No sé cómo expresarlo, suegro. Él firmó un codo en la mesa y unió los dedos con parsimonia. En realidad, te refieres al hecho de que observas varios rostros atravesar mi habitación, ¿no? Vergüenza. Disminuí la mirada. No necesitaba involucrarme en su vida, y no obstante, la pregunta había brotado de mis labios sin pausa alguna. Él sonrió, dando un abrazo con café. No te preocupes, expresó con voz tranquila. Tal vez para algunos tengo un pequeño problema, y es que soy muy propenso a eso. Es algo que persigo y gozo al máximo. Sin darle mucha importancia, solté. Desearía que su hijo Pies hubiera heredado eso de ti. Mi suegro me observó cerrando sus ojos y casi se ahoga con su café. Toseó varias veces, asombrado por mi observación. Mantuve la boca cubierta con la mano, arrepintiéndome de haber discutido más. No me haga caso, suegro. Pienso que estoy diciendo tonterías, respondí, volviéndome precipitadamente y encendiendo el grifo para lavar unos platos. El agua se precipitaba con intensidad, desmantelando el silencio incómodo que se había establecido. Sin embargo, entonces experimenté unas manos potentes que me agarraban por la cintura. Mi espalda fue recorrida por un escalofrío mientras la voz profunda de mi suegro susurraba cerca de mi oído. «¿Qué aroma tan agradable tiene tu perfume?» Se entrecortó mi respiración. Mi piel, todavía suave debido al calor de la cocina, respondió con un hormigueo incontrolable. No me desplacé, no me atreví a realizarlo. No entendía lo que me mantenía inmóvil, atrapado entre el ruido del agua fluyendo y el peso de esas manos en mi cuerpo. Me arreglé para mi esposo, murmuré. Más para mí que para él. Sin embargo, él llegó y se quedó dormido detenidamente, dejándome, como decimos, solo agitada. El suave carcajada de mi suegro resonó en mi espalda. Sus dedos apenas se fortalecieron un poco más. Mi mente estaba oscilando entre el deseo de voltearme y confrontarlo, o simplemente distanciarme. Sin embargo, antes de que ninguno de los dos pudiera avanzar más, el timbre de la casa se oyó, rasgando la tensión como si fuera un cuchillo afilado. Me soltó con un golpe. Y yo me aferraré al borde del lavabo, con el corazón explotando. Sin mirarme, mi suegro tomó la taza y bebió un último sorbo de café, como si nada hubiese ocurrido. «Mira quién es», afirmó, dejando la taza en la mesa con un suave tinte de porcelana en la madera. Su sombra se deslizó por el límite antes de desaparecer hacia la entrada. Me quedé paralizado, con el corazón torcido en el pecho y la garganta seca, como si hubiera ingerido cenizas. Bajé la mirada hacia mis manos y observé que temblaban de manera suave, como hojas agitadas por un viento inadvertido. Me pasé los dedos frente a mí, intentando organizar mis ideas. ¿Qué tarea estaba realizando? ¿Podría haberme transformado en lo que temía? Me aplastó el peso de mis propias reflexiones. ¿Qué responderían mis progenitores si supieran lo que estaba por realizar? ¿Y si mi esposo, o incluso sus hermanos, estaban al tanto? Era consciente de que esto ya no tenía retroceso. Las cosas estaban correctamente estructuradas, solo faltaba tiempo para que todo se consumiera. Me mordí el labio inferior, observando la entrada por la que había partido mi suegro. Si me mantenía silenciosa y controlada, nadie necesitaba saberlo. Solo necesitábamos ser cautelosos. Me quité el delantal con una acción determinada y alisé la blusa con las manos, garantizando que se ajustara correctamente. Había decidido, y en esta ocasión no dejaría pasar el instante. Sin embargo, un sonido desató mi resolución como un vaso que chocó contra el suelo. Desde la entrada, oí la voz de la joven que justo unos minutos antes había abandonado el hogar. Su voz era melismática y casi implacable. «Lamento que te interrumpa, pero es que por aquí no existen taxis. ¿Podrías ayudarme a orientarme?»
Apreté los dientes, experimentando que la impaciencia me inundaba la piel como una temperatura elevada. Observé el ruido de las llaves de metal cuando mi suegro las extrajo del gancho situado junto a la puerta. Después, el golpe sordo de la cerradura y la puerta cerrándose después de él. Mi suegro se retrasó más de lo previsto, o tal vez yo era el que mostraba impaciencia. El tiempo parecía extenderse como un chicle anticuado, suave e infinito. Cada instante que transcurría percibía que el aire en la cocina se intensificaba, como si estuviera confinada en una estancia sin ventanas. Serví el desayuno tratando de pasar por alto la comezón que me recorría la piel, pero justo cuando estaba por aplicar mermelada pía a un pan tostado, oí el crujido de la puerta principal al abrirse. Sus pasos eran suaves, seguros, con la seguridad de quien sabe que se espera, a pesar de no haber sido invitado. El eco de sus suelas en el suelo resonó con un ritmo sólido, como si estuviera estableciendo el ritmo de algo ineludible. Al aparecer en la cocina, su voz se dispersó en el aire con una suavidad amenazante. Entonces, ¿en qué nos concentramos ahora si nadie nos va a perturbar? Su voz era un murmullo audaz, un reto envolvido en seda. Sentí como un escalofrío me inundaba la espalda, pero me sujeté a la compostura con una sonrisa alargada. Nos quedamos sin nada, le contesté, esforzándome en mantener la voz constante. Me puse de pie con cautela y extraje otra taza del cajón. Siéntese, que ahora le preparo el desayuno, ya que es lo único que comerá hoy. El fuerte carcajada de mi suegro resonó en el aire, provocando temblor en las paredes de mi techo. Se aproximó con su manera de infiltrarse en el espacio sin solicitar autorización, y me observó con esos ojos que siempre parecían estar a punto de desentrañar lo que uno no deseaba expresar. «¿Sabes que cuando estás enojada te percibes muy bella?», murmuró, volteando la cabeza con una sonrisa acariciada. «No me digas que estás celosita. Yo estoy celosa», murmuré con desdén, pero el rubor desleal en mis mejillas me desanimó. Y entonces lo experimenté. Sus dedos cubrieron mi rostro con una delicadeza inesperada, apenas deslizándose sobre mi piel antes de sumergir sus dedos en mi nuca. Fue un acto tranquilo, como si me estuviera brindando la posibilidad de volver atrás. Sin embargo, no lo realicé. No podía. Su boca se aproximó a la mía con el tacto de un hombre que entiende que el deseo es un fuego apacible. Y cuando nuestros labios se cruzaron, todo el mundo se disipó. Cerré los ojos y me entregaba instantáneamente al tacto suave de su respiración, al firme roce de su barba en ascenso contra mi piel. Su aroma era una combinación de café recién elaborado, y por un instante sentí que todo en mi entorno se movía con el ritmo de un bolero prohibido. Sin embargo, entonces, un ruido seco atravesó el aire al igual que un vidrio en llamas. Una persona ingresaba por el corredor. Un carraspeo, pasos torcidos, el impacto de una palma en una pared. Nos separamos bruscamente, como si un fulgor nos hubiese atravesado, y cada uno ocupó su puesto en la mesa con una sincronización perfecta, como actores retomando sus roles después de un fallo en el guión. Mi marido se presentó en la puerta, desaliñado, con el pelo torcido y los ojos atrapados por la resaca. Mientras avanzaba hacia la mesa, se agarraba la cabeza con una mueca de dolor. «Querida, dame un poco de café dulce», dijo con voz ronca, frotándose la sien con delicadeza. Posteriormente miró a su padre y le dio la mano. «Hola, papá. Eran buenos días», contestó él. «¿Por qué, papá?», indagó mi esposo. «Tal vez porque obsérvate a ti mismo en la misma vestimenta. Sin embargo, tanto tú como yo sabemos que él lo expresó debido a que interrumpió». ¿Te interesaría conocer el final de esta historia? Si es verdad, infórmelo en los comentarios. Deseo agradecerte por escuchar y dedicar tiempo a mis historias. Y antes de despedirme,
quiero sugerirte que te suscribas a mi canal y que pongas en marcha la campanita, sin olvidar oprimir el pulgar arriba, como evidencia de que ha sido de tu gusto. Un abrazo profundo de tu amiga Lucy. Hasta el próximo encuentro.